Cuando vi a mi hijo, Vicente, de rodillas, con un cepillo en la mano, limpiando el inodoro de la oficina, mientras Rodrigo Ochoa y su esposa Mariana se reían en su cara, algo dentro de mí se rompió en 1000 pedazos. Mi muchacho, licenciado en Administración de Empresas, graduado con honores de la universidad, arrodillado como un sirviente mientras ese hombre y esa mujer lo humillaban. Escuché cada palabra venenosa que salía de sus bocas, cada risa burlona, cada comentario despectivo sobre cómo un título universitario no servía de nada si no tenías apellido ni contactos. Rodrigo le dijo que limpiar baños era lo único para lo que servía gente como él, gente sin nombre, sin linaje, sin importancia. Y Mariana, esa víbora con joyas caras, se rió y dijo que al menos ahora se estaba ganando honestamente el sueldo que le pagaban. En ese momento, mientras mis manos temblaban de rabia contenida, tomé una decisión. Abrí mis ahorros, cada peso que había guardado durante años de trabajo y sacrificio, y contraté al mejor investigador privado que pude encontrar. Lo que descubrí sobre el Grupo Industrial Ochoa no solo podría hundirlos, podría borrarlos del mapa empresarial para siempre. Pero esto apenas comienza. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Me llamo Amelia Barroso y tengo 62 años. Toda mi vida la dediqué a una sola cosa, a un solo propósito que me levantaba cada mañana antes del amanecer y me acostaba exhausta cada noche: darle a mi hijo Vicente todo lo que yo nunca tuve. Su padre nos abandonó cuando Vicente apenas tenía 3 años. Desapareció una noche como si nunca hubiéramos existido, como si los años juntos hubieran sido solo un sueño del que él despertó. Me dejó sola con un niño pequeño, sin dinero, sin casa propia, sin nada más que mis 2 manos y una voluntad de hierro que heredé de mi madre. Trabajé en lo que fuera. Limpié casas de familias ricas en las colonias elegantes de la ciudad, donde me trataban como si fuera invisible. Lavé ropa ajena hasta que mis manos se agrietaron y sangraron. Vendí tamales en las madrugadas afuera de las fábricas, tortillas en el mercado, lo que fuera necesario para poner comida en nuestra mesa y pagar la escuela de Vicente. Recuerdo las noches en que él estudiaba bajo la única lámpara de nuestra pequeña casa de 2 cuartos, mientras yo cosía ropa para ganar unos pesos extra. Nunca le compré juguetes caros ni ropa de marca, pero jamás le faltó un lápiz, un cuaderno, un libro que necesitara para sus estudios. Cuando terminó la preparatoria con excelentes calificaciones, lloré de alegría. Conseguí 3 trabajos para pagar su universidad. 3 trabajos, imagínate. De 5 de la mañana a 11 de la noche, todos los días, durante 5 años. Mis amigas me decían que estaba loca, que me iba a matar trabajando tanto, pero yo solo pensaba en el futuro de mi hijo. El día que Vicente se graduó como licenciado en Administración de Empresas fue el día más feliz de mi vida. Lo vi subir al estrado con su toga y su birrete, recibir su título, y sentí que todos esos años de sacrificio habían valido la pena. Mi hijo era un profesional, un hombre preparado, listo para conquistar el mundo. Pero conseguir trabajo resultó más difícil de lo que imaginamos. Mandó cientos de currículums, fue a decenas de entrevistas, pero siempre era la misma historia. No tenía experiencia, no conocía a las personas adecuadas, no tenía el apellido correcto. En este país descubrimos amargamente: importa más quién eres que qué sabes. Pasaron 6 meses de rechazos. Yo veía cómo la luz en los ojos de Vicente se iba apagando poco a poco, cómo la esperanza se convertía en frustración y luego en desesperación. Hasta que finalmente llegó la oferta del Grupo Industrial Ochoa, una empresa grande, prestigiosa, con oficinas en varios estados. Vicente estaba emocionado. Le habían ofrecido un puesto en el área administrativa con posibilidades de crecimiento. El sueldo no era maravilloso, pero era un comienzo, una oportunidad. Yo también estaba feliz por él, aunque algo en mi interior me decía que tuviera cuidado. Rodrigo Ochoa era el director general del grupo,
un hombre de unos 50 años, de esos que visten trajes caros y hablan con ese tono de superioridad que solo tienen los que nacieron con dinero. Estaba casado con Mariana, una mujer 10 años menor que él, todas cirugías y joyas, de esas que nunca han trabajado un día en su vida, pero te miran como si fueras basura. Desde el primer día, trataron a Vicente como si fuera menos que nada. Lo que empezó como comentarios sutiles, pronto se convirtió en algo mucho peor. Vicente llegaba a casa cada vez más callado, más apagado. Al principio no me contaba nada, solo decía que estaba cansado, que el trabajo era demandante. Pero yo soy su madre, lo conozco desde que estaba en mi vientre, sé cuando algo anda mal. Una noche lo encontré sentado en la mesa de la cocina, con la mirada perdida, y finalmente se derrumbó. Me contó que Rodrigo lo había puesto a hacer tareas que nada tenían que ver con su puesto, que lo mandaba por café, a recoger su ropa de la tintorería, a lavar su coche. Cuando Vicente intentó recordarle cortésmente que él había sido contratado para el área administrativa, Rodrigo se rió en su cara y le dijo que si quería conservar su trabajo, haría lo que se le ordenara. Le dijo que había 100 personas esperando ese puesto, que él era reemplazable, que debería estar agradecido de que alguien como Rodrigo Ochoa le hubiera dado una oportunidad. Y lo peor era Mariana. Esa mujer parecía disfrutar especialmente de humillarlo. Le hablaba con un tonito dulce pero venenoso, como si estuviera hablando con un niño tonto. Un día le pidió que le pintara las uñas porque su manicurista había cancelado. Vicente se negó y ella armó un escándalo, llorando con Rodrigo de que mi hijo había sido grosero y irrespetuoso con ella. Como castigo, Rodrigo le quitó la mitad de su sueldo ese mes. La mitad. Sin razón legal, sin justificación, simplemente porque podía. Vicente necesitaba el trabajo, necesitaba el dinero, así que aguantó los insultos disfrazados de bromas. Aguantó hacer trabajos que estaban muy por debajo de su preparación. Aguantó que lo trataran como basura delante de otros empleados. Pero las cosas empeoraron. Rodrigo empezó a inventar errores que Vicente nunca había cometido. Documentos que supuestamente se habían perdido por su culpa. Reuniones a las que supuestamente no había asistido cuando nadie le había avisado. Cada error imaginario venía acompañado de un sermón humillante frente a todo el personal. Mariana se reía durante estos sermones, tapándose la boca con la mano como si fuera la cosa más divertida del mundo. Los otros empleados bajaban la vista, avergonzados de presenciar eso, pero demasiado asustados para decir algo. Todos sabían que si defendías a alguien que estaba en la mira de Rodrigo, te convertías en el siguiente objetivo. Yo le rogué a Vicente que renunciara, que buscara otro trabajo, pero él insistía en que no podía darse el lujo de quedarse sin empleo. Las deudas que habíamos acumulado durante su universidad todavía pesaban sobre nosotros. Además, me confesó con lágrimas en los ojos, cada rechazo, cada humillación había destrozado su confianza. Ya no estaba seguro de poder conseguir algo mejor. Y entonces llegó aquel día terrible, el día que cambió todo. Yo había ido a las oficinas del Grupo Industrial Ochoa para llevarle a Vicente su almuerzo. Él siempre se olvidaba de comer cuando estaba estresado, y yo me preocupaba por su salud. La recepcionista me indicó que podía pasar. Mientras caminaba por los pasillos de esa empresa elegante, con sus pisos brillantes y sus paredes decoradas con premios y reconocimientos, escuché voces que venían del baño de hombres. Una de ellas era la de Vicente. Me acerqué y me quedé paralizada al escuchar la conversación. La voz de Rodrigo resonaba con ese tono de superioridad que ya conocía muy bien. Decía que Vicente necesitaba aprender cuál era su verdadero lugar en la empresa, su verdadero valor. Que un título universitario no significaba nada si venías de la clase baja, si tu madre era una simple lavandera sin educación. Cada palabra era como una puñalada en mi corazón. Luego escuché la risa de Mariana, aguda y cruel. Dijo que era casi cómico ver a alguien como Vicente, con sus aires de profesionista, pretendiendo ser igual a ellos.
que gente como mi hijo debería conformarse con trabajos manuales, que para eso servían. Rodrigo agregó que precisamente por eso le había ordenado limpiar los baños esa tarde, para recordarle quién mandaba y cuál era su sitio, para enseñarle humildad. Me asomé apenas por la puerta entreabierta y lo que vi me destrozó. Mi hijo, mi Vicente, el niño que había criado con tanto amor y sacrificio, el joven que había estudiado tantos años para tener un futuro mejor, estaba de rodillas frente a un inodoro con un cepillo en la mano. Tenía los ojos rojos, probablemente de haber llorado, pero su rostro mostraba una resignación que me partió el alma. Rodrigo y Mariana estaban parados a su lado, observándolo como si fuera un espectáculo. Ella se pintaba los labios frente al espejo, mientras decía que al menos ahora Vicente estaba haciendo algo útil, algo acorde a su verdadera capacidad. Rodrigo se rió y comentó que tal vez deberían ponerlo permanentemente en ese puesto, que claramente no servía para nada más importante. Agregó que la única razón por la que no lo había despedido era porque le divertía tener a alguien a quien poder humillar, a alguien tan desesperado que aguantaría cualquier cosa con tal de no perder el sueldo. Sentí que la sangre me hervía. Quise entrar ahí mismo, quise gritarles, defenderlo, pero algo me detuvo. Tal vez fue el instinto, tal vez fue una voz interior que me dijo que si actuaba en ese momento, solo empeoraría las cosas para Vicente. Así que me quedé quieta con el corazón rompiéndose, escuchando cada palabra venenosa, grabándolas en mi memoria. Cuando finalmente se fueron, dejando a Vicente solo, entré al baño. Mi hijo me vio y el cepillo cayó de su mano. Se puso de pie rápidamente tratando de limpiarse las lágrimas, tratando de verse fuerte, pero se derrumbó en mis brazos. Lloró como no lo había hecho desde que era un niño pequeño. Me pidió perdón entre sollozos, perdón por no ser lo suficientemente bueno, por desperdiciar todos mis sacrificios, por ser un fracaso. Le acaricié el cabello como cuando era pequeño y le prometí que todo iba a estar bien. Pero por dentro, yo estaba tomando una decisión que cambiaría todo. Esa noche, después de que Vicente se durmió agotado de tanto llorar, saqué la pequeña caja de metal que guardaba en el fondo de mi armario. Ahí estaban todos mis ahorros, cada peso que había podido guardar durante años. Dinero que había ahorrado centavo a centavo, sacrificando caprichos, comidas, ropa nueva. Dinero que había planeado usar para alguna emergencia médica o para ayudar a Vicente a poner un negocio algún día. Conté el dinero bajo la luz tenue de mi lámpara. No era una fortuna, pero era lo que tenía. Y estaba dispuesta a gastarlo todo si era necesario. A la mañana siguiente, mientras Vicente se preparaba para ir a ese trabajo horrible, yo también salí de casa con un propósito. Había investigado y encontrado a un investigador privado que tenía buena reputación. Se llamaba Esteban Durán, un hombre de unos 50 años con cara seria, pero ojos amables. Su oficina era pequeña, pero ordenada, llena de archivadores y una computadora que parecía más moderna que todo lo demás. Le conté mi historia, cada detalle de la humillación que mi hijo estaba sufriendo. Le dije que necesitaba encontrar algo, lo que fuera, que me diera poder sobre Rodrigo Ochoa y su maldita empresa. El licenciado Durán me escuchó con atención, tomando notas. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró con una expresión que no pude descifrar del todo. Me preguntó si estaba segura de querer seguir ese camino, si entendía que lo que podría descubrir tal vez no sería agradable y que usar esa información tendría consecuencias. Le respondí que estaba completamente segura, que había pasado toda mi vida siendo la mujer que agachaba la cabeza, que aceptaba los desprecios de gente que se creía mejor que yo, pero que nadie, absolutamente nadie, iba a seguir humillando a mi hijo. Me dijo que necesitaría 2 semanas y la mitad del dinero por adelantado. No dudé ni un segundo. Saqué los billetes que había llevado conmigo y se los entregué. Mientras regresaba a casa, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Pero no la esperanza pasiva de que las cosas mejoraran por sí solas,
sino la esperanza activa de quien está tomando las riendas de su destino. Durante esas 2 semanas, fingí normalidad. Seguí con mi rutina de siempre, trabajando, cuidando la casa, animando a Vicente, que llegaba cada día más destruido emocionalmente. Rodrigo había intensificado el maltrato. Ahora lo mandaba a hacer mandados personales fuera de horario laboral. Lo obligaba a quedarse hasta tarde haciendo tareas absurdas solo para demostrar que podía controlarlo. Mariana había empezado a pedirle que le llevara su almuerzo de restaurantes específicos, a veces a lugares que estaban a más de 1 hora de la oficina, y si llegaba 1 minuto tarde, le hacía escenas. Yo hervía por dentro cada vez que Vicente me contaba estas cosas, pero me mordía la lengua, esperaba. Finalmente, el licenciado Durán me llamó. Su voz sonaba diferente por teléfono, emocionada. Me pidió que fuera a su oficina lo antes posible. Cuando llegué, me recibió con una carpeta gruesa en las manos y una sonrisa que me dio escalofríos. Lo que el licenciado Durán me mostró era tan increíble que al principio me costó creerlo. El Grupo Industrial Ochoa, esa empresa prestigiosa y exitosa, era en realidad una fachada que se estaba desmoronando. Rodrigo había estado robando dinero de la empresa durante años, desviando fondos a cuentas personales en el extranjero. Había falsificado documentos, inventado proveedores fantasma, inflado gastos. Pero eso no era todo. La empresa estaba endeudada hasta el cuello. Debía millones de pesos a bancos, proveedores, al fisco. Rodrigo había estado maquillando los estados financieros para ocultar las pérdidas, presentando reportes falsos a los inversionistas y accionistas. El licenciado Durán me mostró documentos, extractos bancarios, correos electrónicos que su contacto dentro de la empresa había conseguido copiar. Era evidencia contundente de fraude, malversación de fondos, evasión fiscal. Suficiente para hundir a Rodrigo Ochoa y mandarlo a la cárcel por décadas. Pero había más. Mariana no era la esposa tonta que aparentaba ser. Ella estaba completamente involucrada en el fraude. De hecho, varias de las cuentas en el extranjero estaban a su nombre. Había correos electrónicos entre ella y Rodrigo donde planeaban cómo seguir robando sin ser descubiertos, cómo intimidar a empleados que sospechaban algo, cómo usar la empresa como su cajero personal. Me explicó también que el Grupo Industrial Ochoa tenía varios accionistas minoritarios que no tenían idea de lo que estaba pasando. Gente que había invertido sus ahorros confiando en la reputación de la empresa. Todos estaban siendo engañados. Y los empleados, más de 200 personas que dependían de esos sueldos para mantener a sus familias, estaban en riesgo de quedarse sin trabajo cuando todo colapsara, porque el colapso era inevitable. Era solo cuestión de tiempo. Sentí que la cabeza me daba vueltas procesando toda esa información. Le pregunté al licenciado Durán qué podía hacer con todo eso. Él me miró fijamente y me dijo que tenía 3 opciones. Primera, llevar toda la evidencia a las autoridades y dejar que la justicia siguiera su curso. Segunda, confrontar directamente a Rodrigo y Mariana con la información y exigir algo a cambio de mi silencio. Tercera, usar la información de manera más estratégica para destruirlos completamente, no solo legalmente, sino también socialmente y profesionalmente. Me tomé un momento para pensarlo. La primera opción era la más correcta moralmente, pero sabía cómo funcionaba el sistema de justicia en este país. Gente como Rodrigo Ochoa, con dinero y contactos, podían comprar abogados caros, jueces corruptos y salir libres mientras el proceso se alargaba años. La segunda opción me convertiría en una chantajista, en alguien tan corrupto como ellos. No quería eso. Pero la tercera opción, esa me gustaba. Esa tenía sabor a justicia verdadera. Le dije al licenciado Durán que quería la tercera opción, pero necesitaba su ayuda para planear cada paso. Él sonrió y me dijo que esperaba esa respuesta. Durante los siguientes días, planeamos todo meticulosamente, cada movimiento, cada acción, cada palabra. El licenciado Durán me consiguió copias certificadas de todos los documentos comprometedores.
Me explicó cómo funcionaban las leyes financieras, qué delitos exactamente habían cometido Rodrigo y Mariana, cuáles eran las penas que enfrentarían. Mientras tanto, yo seguía siendo la misma Amelia de siempre en casa. Vicente no sospechaba nada. Seguía yendo a su trabajo horrible, aguantándome humillaciones diarias, llegando a casa destruido. Yo lo escuchaba, lo consolaba, le preparaba su comida favorita, le decía que todo iba a mejorar. Y por dentro, sonreía sabiendo lo que estaba por venir. Una tarde, Rodrigo hizo algo que fue la gota que derramó el vaso. Llamó a Vicente a su oficina y frente a otros gerentes, lo acusó de haber robado dinero de la caja chica. Era una mentira absoluta, una acusación totalmente fabricada. Le dijo a Vicente que tenía dos opciones: renunciar inmediatamente sin recibir su liquidación ni sus prestaciones, o enfrentar cargos legales por robo. Vicente llegó a casa pálido como un fantasma. Me contó lo que había pasado con voz temblorosa. Me dijo que iba a renunciar, que no podía más, que no importaba si se quedaba sin dinero, porque su salud mental ya no aguantaba. Y entonces, por primera vez en semanas, sonreí de verdad. Le dije que no renunciara, que fuera a trabajar mañana como siempre, que confiara en mí. Me miró confundido, pero algo en mi tono de voz, en mi expresión, lo hizo asentir. A la mañana siguiente, Vicente fue a la oficina sin saber lo que estaba por suceder. Yo también fui, pero esta vez no para llevarle comida. Esta vez llegué en un taxi, vestida con mi mejor ropa, que no era gran cosa, pero estaba limpia y planchada. Llevaba conmigo un bolso grande donde guardaba todo lo que necesitaba. Entré a las oficinas del Grupo Industrial Ochoa con la cabeza en alto. La recepcionista, la misma que siempre me había mirado con desprecio cuando iba a ver a Vicente, me preguntó con tono cortante qué quería. Le dije que necesitaba hablar con el señor Rodrigo Ochoa. Me dijo que no tenía cita y que el señor Ochoa no recibía a cualquiera sin previo aviso. Sonreí y le dije que le informara que Amelia Barroso, la madre de Vicente Barroso, estaba ahí y que si no me recibía en 5 minutos, haría una escena que todos en el edificio recordarían. La prepotencia en mi voz la tomó por sorpresa. Levantó el teléfono y llamó. Minutos después, bajó un asistente con cara de pocos amigos diciéndome que el señor Ochoa me concedería 5 minutos, pero que no desperdiciara su tiempo. Subí en el elevador con el corazón latiendo fuerte pero la mente clara. Cuando entré a la oficina de Rodrigo, él estaba sentado detrás de su escritorio enorme, con Mariana a su lado sentada en una silla de cuero. Ambos me miraron como si fuera un insecto molesto. Rodrigo ni siquiera se levantó para saludarme. Con voz aburrida, me preguntó qué quería. Si venía a rogar por el trabajo de mi hijo, que no perdiera mi tiempo porque Vicente ya estaba despedido. Le respondí que no venía a rogar por nada. Venía a hacerle una oferta. Rodrigo se rió con esa risa arrogante que tanto odiaba. Me preguntó qué podría ofrecerle a alguien como yo, una mujer sin educación, sin dinero, sin nada de valor. Mariana también se rió, sacudiendo la cabeza como si todo fuera un chiste divertido. Abrí mi bolso despacio, disfrutando el momento. Saqué la carpeta que el licenciado Durán había preparado y la puse sobre el escritorio de Rodrigo. Le dije que ahí dentro estaba información sobre todas sus actividades ilegales en el Grupo Industrial Ochoa. Fraude, malversación de fondos, evasión fiscal, documentos falsificados. Todo documentado con pruebas, con fechas, con números. La sonrisa se borró de su cara. Mariana se puso pálida. Rodrigo abrió la carpeta con manos que empezaban a temblar y comenzó a hojear los documentos. Vi cómo sus ojos se abrían cada vez más, cómo el color desaparecía de su rostro. Miró extractos bancarios que mostraban las transferencias a sus cuentas secretas. Correos electrónicos donde él y Mariana discutían sus crímenes. Reportes financieros verdaderos que mostraban la ruina real de la empresa comparados con los reportes falsos que habían presentado a los inversionistas. Cuando finalmente levantó la vista hacia mí,
Ya no había arrogancia en sus ojos, había miedo, puro miedo. Me preguntó con voz ronca dónde había conseguido eso. Le sonreí y le dije que eso no importaba. Lo que importaba era qué iba a hacer yo con esa información. Mariana se levantó de golpe y con voz chillona me amenazó. Dijo que si me atrevía a hacer algo con esos documentos, harían que me metieran a la cárcel, que me destruirían, que me quitarían todo. Me reí en su cara. Le pregunté qué exactamente me iban a quitar. Vivía en una casa rentada, trabajaba limpiando casas, no tenía propiedades ni cuentas bancarias grandes, no tenía nada que ellos pudieran quitarme. Pero ellos tenían mucho que perder. Su empresa, su reputación, su libertad. Rodrigo intentó recuperar la compostura. Con voz más calmada, me preguntó qué quería. Dinero, supuso. ¿Cuánto dinero quería para entregarle esos documentos y olvidarme del asunto? Negué con la cabeza. No quería su dinero sucio. Lo que quería era mucho más simple y mucho más doloroso para ellos. Quería que Rodrigo renunciara públicamente como director general del Grupo Industrial Ochoa, admitiendo su incompetencia. Quería que Mariana vendiera todas sus joyas caras y donara el dinero a una organización de beneficencia que ayudara a madres solteras. Quería que Vicente fuera reinstalado inmediatamente, no en su puesto anterior, sino como gerente del área administrativa, con el triple de sueldo que tenía. Y quería que ambos, Rodrigo y Mariana, se disculparan públicamente con Vicente delante de todos los empleados de la empresa. Rodrigo se rió con incredulidad. Dijo que estaba loca si pensaba que iban a hacer eso, que preferían enfrentar las consecuencias legales. Saqué mi teléfono celular del bolso y marqué un número que ya tenía preparado. Puse el altavoz para que todos escucharan. Una voz profesional contestó: Comisión Nacional Bancaria, buenos días. Antes de que pudiera decir nada más, Rodrigo se lanzó hacia mí tratando de quitarme el teléfono. Colgué y di un paso atrás. Le dije que esa era solo una muestra, que tenía copias de todos los documentos guardadas en lugares seguros, que si algo me pasaba, si me tocaban un solo cabello, esos documentos llegarían automáticamente a la Comisión Nacional Bancaria, a la Secretaría de Hacienda, a la Fiscalía y a todos los medios de comunicación importantes del país, que su nombre, Rodrigo Ochoa, sería sinónimo de fraude y corrupción, que pasarían el resto de sus vidas en la cárcel. Mariana empezó a llorar, lágrimas reales, no las falsas que usaba para manipular. Le gritó a Rodrigo que hiciera algo que arreglara esto, pero Rodrigo solo podía mirarme con una mezcla de odio y terror. Le di 24 horas para aceptar mis condiciones. 24 horas antes de que llevara la información a las autoridades. Y me fui de esa oficina con la cabeza en alto, sintiendo que flotaba. Esa noche, Vicente llegó a casa confundido. Me contó que Rodrigo lo había llamado a su oficina por la tarde y le había dicho que había habido un error en la acusación de robo, que todo había sido un malentendido, que podía quedarse en la empresa. Vicente no entendía qué había pasado, pero yo solo sonreí y le dije que a veces la justicia llega de formas misteriosas. Al día siguiente, exactamente a las 2 de la tarde, recibí una llamada de Rodrigo. Su voz sonaba derrotada. Aceptaba todas mis condiciones. Todos los empleados del Grupo Industrial Ochoa fueron convocados a una reunión de emergencia esa misma tarde. Vicente me llamó nervioso desde la oficina, preguntándome si sabía algo de lo que estaba pasando. Le dije que fuera a esa reunión y que mantuviera la calma. Yo también fui, aunque me quedé en la parte de atrás del salón de conferencias, observando. Rodrigo estaba frente a todos, con Mariana a su lado. Ambos se veían miserables. Con voz monótona, Rodrigo anunció que debido a problemas de salud y para pasar más tiempo con su familia, había decidido renunciar a su puesto como director general. Hubo murmullos de sorpresa entre los empleados. Luego, y esto fue lo más dulce, Rodrigo llamó a Vicente al frente. Mi hijo se veía completamente confundido mientras caminaba hacia adelante. Rodrigo, tragándose su orgullo,
anunció que Vicente Barroso sería ascendido a gerente del área administrativa, con un aumento significativo de sueldo efectivo inmediatamente. El salón explotó en aplausos. Los compañeros de Vicente lo felicitaban, sorprendidos pero contentos. Vicente me buscó con la mirada entre la multitud, y cuando nuestros ojos se encontraron, le guiñé un ojo, pero no había terminado. Le había dado instrucciones muy específicas a Rodrigo sobre lo que tenía que decir a continuación. Con voz que apenas podía ocultar su humillación, Rodrigo pidió disculpas públicas a Vicente. Dijo que lo había tratado injustamente, que había abusado de su posición de poder, y que Vicente merecía respeto y reconocimiento por su profesionalismo y dedicación. Mariana, con los ojos rojos de llorar, también se disculpó. Dijo que había sido cruel y despectiva y que se avergonzaba de su comportamiento. El silencio en el salón era absoluto. Nadie podía creer lo que estaban presenciando. Los todopoderosos Rodrigo y Mariana Ochoa, humillándose públicamente ante un empleado al que habían estado maltratando. Vicente no sabía qué decir. Finalmente, con una dignidad que me llenó de orgullo, simplemente asintió y dijo que aceptaba las disculpas. Después de la reunión, Vicente vino corriendo hacia mí, me abrazó fuerte y me preguntó entre lágrimas qué había pasado, cómo había sucedido todo eso. Le dije que ya tendríamos tiempo de hablar, pero que por ahora solo disfrutara su victoria. Esa noche en casa le conté todo, cada detalle de mi investigación, de lo que había descubierto, de cómo había confrontado a Rodrigo y Mariana. Vicente me escuchaba con la boca abierta, incapaz de creer que su madre, la mujer que él pensaba que era solo una trabajadora humilde sin educación, había sido capaz de algo así. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar y lloró en mi hombro. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor o humillación, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de amor. Los días siguientes fueron intensos. Rodrigo cumplió con todas mis condiciones, renunció oficialmente y se fue de la empresa. Mariana vendió sus joyas caras y donó el dinero, aunque sé que le dolió cada peso. Vicente empezó en su nuevo puesto con energía renovada. Sus compañeros de trabajo lo respetaban y admiraban. Finalmente estaba haciendo el trabajo para el que se había preparado. Pero yo no había terminado con Rodrigo y Mariana. Había una última cosa que hacer. Una semana después del ascenso de Vicente, envié copias anónimas de todos los documentos comprometedores a la Comisión Nacional Bancaria, a la Secretaría de Hacienda y a 2 accionistas mayoritarios del Grupo Industrial Ochoa que no estaban involucrados en el fraude. Sí, lo hice aunque había conseguido lo que quería para Vicente, porque había más de 200 familias cuyo futuro dependía de esa empresa, familias que merecían saber la verdad, y porque gente como Rodrigo y Mariana no podía salirse con la suya simplemente humillándose un poco. Necesitaban enfrentar las consecuencias reales de sus acciones. Los accionistas convocaron una auditoría de emergencia. Cuando descubrieron el alcance del fraude, presentaron cargos criminales contra Rodrigo y Mariana. Las autoridades iniciaron una investigación formal. Los medios de comunicación se enteraron y el escándalo fue enorme. El nombre de Rodrigo Ochoa estaba en todos los periódicos y noticieros, no como el exitoso empresario que pretendía ser, sino como el criminal que realmente era. Sus fotografías aparecían junto a titulares sobre fraude millonario, malversación de fondos, evasión fiscal. Mariana intentó divorciarse de él cuando empezaron los problemas legales, tratando de salvar algo de su dinero y reputación, pero las autoridades habían congelado todas sus cuentas. Todo el dinero que habían robado durante años estaba ahora fuera de su alcance, siendo rastreado y recuperado. La investigación reveló que el fraude era aún más grande de lo que el licenciado Durán había descubierto inicialmente. Rodrigo había estado robando durante casi 10 años. Las cifras eran astronómicas. Ambos enfrentaban cargos que podrían significar décadas en prisión.
El Grupo Industrial Ochoa fue reestructurado completamente. Llegó un nuevo equipo directivo, gente honesta comprometida con salvar la empresa y proteger los empleos. Vicente, con su nuevo puesto de gerente, fue clave en la transición. Su conocimiento de las operaciones y su ética de trabajo impresionaron a los nuevos directivos. Varios meses después, cuando el juicio de Rodrigo y Mariana comenzó, me invitaron a testificar. Yo, Amelia Barroso, la lavandera sin educación formal, la madre soltera que había pasado su vida siendo invisible para gente como ellos, estaba sentada en una corte frente a un juez, contando mi historia. Expliqué cómo había presenciado la humillación sistemática que Vicente sufrió, cómo había decidido investigar, cómo había descubierto los crímenes. El abogado de Rodrigo intentó desacreditarme, sugiriendo que una mujer de mi condición no podría haber hecho tal investigación por su cuenta. Sonreí y expliqué pacientemente que ser pobre no significa ser tonta, que había contratado profesionales para que me ayudaran y que había usado mis ahorros de toda una vida para proteger a mi hijo. El juez me miró con respeto, algo que nunca había visto en los ojos de gente de clase alta. Respeto genuino. Rodrigo fue sentenciado a 18 años de prisión, Mariana a 12. Perdieron todo: su dinero, sus propiedades, su reputación, su libertad. El día de la sentencia, salí de la corte y encontré a Vicente esperándome afuera. Estaba vestido con un traje elegante que había comprado con su nuevo sueldo. Se veía tan guapo, tan profesional, tan diferente del joven destruido que había sido meses atrás. Me abrazó y me susurró al oído: «Gracias, mamá. Gracias por nunca dejar que me rindiera. Gracias por luchar por mí cuando yo ya no podía luchar por mí mismo». Y en ese momento, con mi hijo en mis brazos, con la justicia finalmente servida, con Rodrigo y Mariana camino a la cárcel donde pertenecían, sentí una paz profunda que no había sentido en años. Hoy, 2 años después de todo aquello, mi vida es completamente diferente. Vicente sigue trabajando en el Grupo Industrial Ochoa, pero ahora como director del área administrativa. Lo ascendieron nuevamente hace 6 meses. Es respetado, valorado y finalmente está usando todo el conocimiento y las habilidades por las que tanto estudiamos y luchamos. Se casó hace 1 año con una mujer maravillosa que también trabaja en la empresa, una contadora que lo admira y lo trata con el amor y respeto que merece. Me mudé de nuestra pequeña casa, rentada a un departamento más grande que Vicente insistió en comprarme. Ya no tengo que trabajar limpiando casas, aunque a veces lo hago porque me gusta mantenerme activa. Pero ahora lo hago por elección, no por necesidad desesperada. Tengo ahorros en el banco otra vez. No mucho, pero suficiente para sentirme segura. Vicente me da dinero cada mes, aunque le digo que no es necesario, pero insiste. Dice que es su turno de cuidar de mí después de todos los años que yo cuidé de él. El licenciado Durán se convirtió en un amigo cercano. A veces nos tomamos un café y hablamos de cómo cambió todo. Me confesó que mi caso fue el más satisfactorio de su carrera. Ver a alguien como yo, sin poder ni recursos, derrotar a gente que se creía intocable. En cuanto a Rodrigo y Mariana, supe que están en prisiones separadas. Rodrigo fue atacado por otros prisioneros cuando descubrieron que había defraudado a empleados y familias. Está en aislamiento ahora. Mariana, acostumbrada a la vida de lujo, no está sobrellevando bien el encierro. Su familia la abandonó, avergonzados del escándalo. No tengo lástima por ellos, ni un ápice. Tuvieron todas las ventajas en la vida, todas las oportunidades, y eligieron usar su posición para lastimar y humillar a otros. Eligieron robar y engañar. Ahora enfrentan las consecuencias de sus elecciones. He pensado mucho en estos 2 años sobre lo que aprendí de toda esta experiencia. Aprendí que el poder no viene del dinero, o del apellido, o de la educación formal. El verdadero poder viene de la determinación, del amor, de la voluntad de luchar por lo que es justo. Aprendí que nunca debemos subestimar a nadie por su apariencia o su posición social.
La gente rica asumió que porque yo era una mujer mayor, pobre, sin educación universitaria, no representaba ninguna amenaza. Pero fueron precisamente esas suposiciones las que les permitieron bajar la guardia. Aprendí que la justicia a veces tarda, pero puede llegar si estás dispuesto a luchar por ella. No siempre viene de los sistemas oficiales que supuestamente existen para protegernos. A veces tienes que crear tu propia justicia dentro de los límites de la ley, pero con creatividad y determinación. Y aprendí que el amor de madre es la fuerza más poderosa que existe. Cuando vi a mi hijo de rodillas, destruido y humillado, algo despertó en mí. No fue solo rabia, aunque la rabia estaba ahí. Fue un instinto primitivo de protección que superó cualquier miedo o duda. En ese momento me convertí en algo más que Amelia Barroso, la lavandera. Me convertí en una guerrera dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger a mi hijo. No me arrepiento de nada. Algunas personas me han dicho que debí haber ido directamente a las autoridades desde el principio, que lo que hice fue arriesgado y podría haber salido mal. Tal vez tengan razón, pero también sé que si hubiera seguido los canales oficiales, Rodrigo probablemente habría usado su dinero y sus contactos para retrasar o manipular el proceso. Mi hijo habría seguido sufriendo durante años mientras el sistema legal se movía con su lentitud característica. Al tomar el control de la situación, al usar la información estratégicamente, logré dos cosas. Primero, saqué a Vicente de esa situación horrible inmediatamente. Le di su dignidad de vuelta. Le di una posición donde finalmente podía brillar. Segundo, me aseguré de que Rodrigo y Mariana enfrentaran consecuencias reales por sus crímenes, no solo contra Vicente, sino contra todos los que habían dañado. Hoy recibí una carta en el correo. Era de Mariana, desde la prisión. La carta era extraña, llena de autocompasión y excusas, pero en medio de todo eso había una línea que me llamó la atención. Decía: «Nunca imaginé que mi caída vendría de alguien como usted. Subestimamos su amor de madre». Sonreí cuando leí eso. Sí, me subestimaron, como tanta gente ha subestimado a mujeres como yo durante siglos. Nos ven como simples trabajadoras, como personas sin importancia, sin poder. Pero no ven nuestra fuerza, nuestra resiliencia, nuestra capacidad de hacer lo imposible cuando se trata de proteger a nuestros hijos. Anoche Vicente y su esposa vinieron a cenar. Me trajeron noticias emocionantes. Voy a ser abuela. Mi primer nieto o nieta llegará en 6 meses. Lloré de felicidad, y mientras los veía, tan felices, tan llenos de esperanza para el futuro, pensé en todo lo que hemos pasado para llegar aquí. Pensé en los años de sacrificio, en las noches sin dormir, en los trabajos agotadores. Pensé en la humillación que Vicente sufrió y en cómo estuvo a punto de romperlo. Pensé en mi decisión de luchar, de investigar, de enfrentar a gente poderosa que podría haberme destruido. Y pensé en lo que le voy a enseñar a mi nieto o nieta cuando crezca. Le voy a contar esta historia. Le voy a enseñar que no importa de dónde vengas o cuánto dinero tengas en el banco. Lo que importa es tu carácter, tu integridad, tu disposición a luchar por lo que es correcto. Le voy a enseñar que debe respetar a todos, sin importar su clase social o su trabajo, porque la dignidad no viene del título en tu tarjeta de presentación, sino de cómo tratas a los demás. Le voy a enseñar que cuando vea injusticia, no debe quedarse callado, que debe usar lo que tenga, lo que sea, para hacer la diferencia. Y le voy a enseñar que el amor, especialmente el amor de familia, puede mover montañas. Que mi hijo está donde está hoy no solo por su educación o sus habilidades, aunque esas son importantes. Está ahí porque tuvo una madre que nunca se rindió con él, que luchó por él incluso cuando él ya no podía luchar por sí mismo. Esta historia comenzó con humillación, con lágrimas, con dolor. Mi hijo de rodillas limpiando un inodoro mientras gente cruel se reía de él. Pero termina con justicia, con dignidad restaurada, con un futuro brillante por delante. Y eso
Eso es lo que quiero que entiendas si estás escuchando mi historia. No importa qué tan oscura sea tu situación ahora. No importa quién te esté lastimando o cuánto poder parezcan tener sobre ti. Siempre hay una manera de luchar. Siempre hay esperanza. A veces la justicia requiere paciencia, requiere planificación, requiere estar dispuesto a usar cada recurso que tengas, incluso si esos recursos parecen pequeños, pero sobre todo, requiere la determinación de nunca rendirte. Yo era solo una mujer de 62 años, sin educación formal, sin dinero significativo, sin conexiones poderosas, y aún así, derroté a un empresario corrupto que se creía intocable. Si yo pude hacerlo, tú también puedes luchar tus propias batallas. Tal vez no sea la misma situación. Tal vez tu injusticia sea diferente. Pero los principios son los mismos. Identifica lo que necesitas. Encuentra a las personas correctas que te puedan ayudar. Planea cuidadosamente y actúa con determinación. No siempre será fácil. Habrá momentos en que querrás rendirte. Habrá momentos en que el miedo te paralice. Pero piensa en lo que está en juego. Piensa en quién estás protegiendo o qué estás defendiendo. Y deja que eso te dé la fuerza para seguir adelante. Antes de terminar, quiero decir algo a las madres que están escuchando esto. Sé que muchas de ustedes están pasando por situaciones difíciles. Sé que están sacrificándose cada día por sus hijos, trabajando 2 o 3 empleos, haciendo lo imposible para darles una vida mejor. Sé que a veces sienten que no es suficiente, que quisieran poder darles más. Quiero que sepan que lo que están haciendo importa. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada comida que se saltaron para que sus hijos pudieran comer, todo eso cuenta. Sus hijos lo ven, lo sienten, aunque no siempre lo digan. Y cuando llegue el momento en que necesiten que ustedes luchen por ellos de una manera diferente, cuando necesiten que sean más que la mamá que los cuida, sino la guerrera que los defiende, confío en que encontrarán esa fuerza dentro de ustedes, porque el amor de madre es inquebrantable. Es la fuerza que me levantó cada mañana durante años de trabajo agotador. Es la fuerza que me dio coraje para enfrentar a gente poderosa que me intimidaba. Es la fuerza que cambió el destino de mi hijo. Y es la misma fuerza que vive en cada una de ustedes. También quiero hablar con los jóvenes que están escuchando esto, especialmente aquellos que están pasando por situaciones difíciles en el trabajo o en la escuela. Aquellos que están siendo maltratados, humillados, menospreciados. Sé que duele. Sé que hay días en que quieren rendirse, en que sienten que no valen nada. Pero escúchenme bien, el maltrato que están recibiendo no dice nada sobre su valor. Dice todo sobre la crueldad y la inseguridad de las personas que los están lastimando. Gente segura de sí misma, gente verdaderamente poderosa, no necesita humillar a otros para sentirse importante. Solo la gente débil, vacía por dentro, recurre a esas tácticas. No dejen que roben su dignidad. No dejen que los convenzan de que merecen ese trato. Y si están en una situación donde no pueden salir inmediatamente, si necesitan ese trabajo o esa oportunidad, entonces aguanten, pero con la cabeza en alto. Hagan su trabajo lo mejor que puedan, no por ellos, sino por ustedes mismos. Y mientras tanto, busquen ayuda. Hablen con alguien en quien confíen. Busquen otras oportunidades. No se rindan, porque su situación actual no es su destino final. Mi hijo Vicente estaba de rodillas limpiando baños, destruido emocionalmente, sintiéndose como un fracaso. Hoy es director de área en esa misma empresa, respetado y valorado. Las cosas pueden cambiar, las situaciones pueden dar vuelta completamente. Solo necesitan resistir y seguir luchando. Y finalmente, quiero decir algo a las personas como Rodrigo y Mariana que puedan estar escuchando esto. Aquellos que abusan de su poder, que maltratan a gente que consideran inferior, que roban y engañan pensando que nunca enfrentarán consecuencias. Su día llegará. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero eventualmente enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Porque el universo tiene una forma de balancear las cosas. Y a veces esa balanza viene en la forma de una madre indignada con determinación de hierro.
Rodrigo pensó que podía maltratar a mi hijo sin consecuencias. Mariana se rió de su humillación como si fuera entretenimiento. Hoy ambos están en prisión, habiendo perdido todo. Su arrogancia los cegó. No vieron venir su caída hasta que fue demasiado tarde. Así que si están abusando de su poder ahora, les sugiero que se detengan. Que traten a la gente con respeto y dignidad, sin importar su posición. Porque nunca saben quién podría ser la persona que finalmente los haga rendir cuentas. Bueno, creo que ya he hablado suficiente. Esta ha sido mi historia. La historia de cómo una madre protegió a su hijo y logró justicia contra toda probabilidad. Espero que los haya inspirado, que les haya dado esperanza si están pasando por situaciones difíciles. Espero que les haya recordado que nunca deben subestimar el poder del amor, de la determinación, de la lucha por lo que es correcto. Vicente está esperándome afuera. Vamos a ir a comprar cosas para el bebé que viene en camino. Es extraño y maravilloso pensar que después de tantos años de lucha, finalmente puedo disfrutar de momentos simples de felicidad sin la sombra constante de la preocupación financiera o el dolor de ver a mi hijo sufrir. Esta paz, esta felicidad, las ganamos. No nos las regalaron. Luchamos por ellas, sangramos por ellas, y ahora las estamos viviendo plenamente. Así que quiero terminar con esto. ¿Qué harías en mi lugar? Si vieras a tu hijo o hija siendo humillado de esa manera, si tuvieras la oportunidad de hacer justicia, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar? Comenta abajo y dime qué piensas. Y si esta historia te tocó el corazón, si te hizo sentir algo, compártela. Compártela con otras madres que están luchando. Compártela con jóvenes que están siendo maltratados. Compártela con cualquiera que necesite recordar que siempre hay esperanza, siempre hay una manera de luchar, y que el amor verdadero es la fuerza más poderosa del universo. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme compartir este capítulo de mi vida con ustedes. Y recuerden, nunca subestimen el poder de una madre protegiendo a su hijo. Somos más fuertes de lo que parecemos, más inteligentes de lo que asumen, y más peligrosas de lo que imaginan cuando se trata de defender a nuestros hijos. Que Dios los bendiga a todos y que encuentren la fuerza para luchar sus propias batallas, cualesquiera que sean. Porque todos merecemos dignidad, respeto y justicia, y a veces tenemos que ser nosotros mismos quienes nos aseguremos de obtenerlos.